podíamos calcular esta medida de tendencia central para estas tres fincas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver dos medidas de tendencia central adicionales. Vamos a ver una medida que se llama media geométrica y otra medida que se llama la media ponderada. Estas dos medidas son casos particulares de cómo estimar un promedio. ¿Ok? Entonces, déjenme proyectar mi presentación. Listo, estamos ahí. La media geométrica me dice que es otra medida de tendencia central. ¿Y cuándo podemos utilizar esta medida? ¿Cuándo podemos utilizar esta medida? La debemos utilizar cuando queramos calcular promedio, pero los datos tengan cierta particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que los datos correspondan a un índice, una tasa o lo que comúnmente llamamos porcentajes. Cuando una variable es de tipo porcentual o de tipo índice, los índices también pueden ser valores entre 0 y 1, ¿sí? La variable tenga esas características, nosotros para calcular su promedio no debemos utilizar la media aritmética, sino lo que se conoce como la media geométrica. ¿Y cómo se calcula la media geométrica? Se calcula con la raíz enésima del producto de todo el grupo de datos. La raíz enésima del producto de todos los datos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esta medida? La vamos a utilizar cuando queramos calcular un promedio y veamos que ese promedio corresponde a un grupo de datos que son tasas o índices o lo que comúnmente denominamos porcentajes. En ese caso, debemos utilizar la media geométrica y no la media aritmética. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me dice? La fórmula es la raíz enésima del producto de un conjunto de datos. Me dice ahí, la tasa de interés, un ejemplo, ¿no? La tasa de interés de 3 bonos son 5, 21 y 4%. Eso es más o menos. La tasa de interés de 3 bancos en Ecuador, 2 públicos y 1 privado. El Banco Nacional de Fomento o Ban Ecuador tiene una tasa del 5%. Otro banco público, el Banco del Pacífico, tiene una tasa del 4%, y nos vamos a un banco privado, Banco del Pichincha, tiene una tasa del 21%. Si nosotros decimos, queremos calcular el promedio de tasa de las 3 entidades bancarias, alguien decía, perfecto, o sea, ya conocemos la media aritmética y la calculamos. Y vemos que en ese caso la media aritmética es 10. ¿Sí ves? Pero la media aritmética no es la medida correcta a utilizar, sino la media geométrica. Entonces, al calcular la media geométrica me dice la raíz cúbica del producto de los 3 porcentajes. 5% de un banco, 21% de otro banco y 4% del otro banco. Esto me da una tasa de 7.49. ¿Ok? Eso me da una tasa de 7.49. ¿Qué es la diferencia entre ese 7.49 que me da la media geométrica y el 10 que me da la media aritmética? La media, el 7.49 es el valor correcto, primero. Segundo, la media aritmética no es correcta porque los datos son porcentuales. Tercero, si nosotros vemos los valores 5, 21 y 4, 21 en comparación a los otros valores se lo puede considerar como un outlier, o un dato aberrante. ¿Qué significa eso? Que ese valor afecta el promedio. Es decir, cuando tenemos outlier, ya habíamos visto que la medida que más representa al conjunto es la mediana. Suponiendo que seguimos ese parámetro, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mediana de esas 3? ¿Cuál sería la mediana de esos 3? El 5.
El 5, ¿verdad? Porque ordeno los datos de menor a mayor, sería 4, 5, 21. El valor que está en el medio sería 5. Entonces, la mediana, sabiendo que hay un outlier que es 21, la mediana representa mejor el promedio. Entonces, el promedio es 5. Ese, si nos vamos por el camino tradicional, ¿no es cierto? Pero ¿qué me dice la media geométrica? 7.49. Yo pregunto, ¿quién está más cercano a la mediana? ¿La media geométrica o la media aritmética? Y nos damos cuenta que es la media geométrica. Por lo tanto, es la media geométrica la mejor medida para calcular un promedio cuando los datos corresponden a porcentajes o índices. ¿Ok? Cuando los datos corresponden a porcentajes o índices, la mejor medida a utilizar es la media geométrica. Eso implica que inclusive cuando hay outliers, ¿sí?, se empieza a notar esa gran diferencia entre la media aritmética y la geométrica. Cuando hay outliers es cuando más notamos esa diferencia. Porque puede darse casos, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo donde no hay outliers y los valores de la media aritmética y la media geométrica no van a diferir mucho. Me va a decir, profesor, pues salen casi lo mismo, entonces da lo mismo. No. Cuando ya vemos que hay valores, la dispersión de los valores es mayor, sí se ve afectado el promedio. Entonces, no conviene, obviamente, utilizar la media aritmética, sino la media geométrica. Siempre la media geométrica. ¿Ok? Vamos viendo un ejemplo con respecto a eso. Otro ejemplo. Voy a compartir la pizarra. Listo, ahí tengo mi pizarra. Entonces me dice que la media geométrica aplica cuando tengo valores porcentuales. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que tengo estos datos. Tengo país, tengo el porcentaje de contagios de COVID, ¿cierto? Entonces tengo Colombia. Colombia tiene 3%. Decimos, tengo Ecuador y Ecuador tiene 8%. Tenemos Perú y Perú tiene 2%. Tenemos Chile y Chile tiene 3%. Tenemos Argentina y Argentina tiene 4%. ¿Ok? Tenemos esos valores. Sí, tenemos esos valores. Primero, solo para efectos de comparar, no porque así se deba hacer. ¿Cuál es la media aritmética de este grupo de datos? Es decir, ¿cuál es el mu? ¿Cuánto sale mu de eso? $3 y 8, 11, 13, 16 y 4, 20. 20 dividido para 5 me da 4%, ¿verdad? Entonces, la media aritmética, miren, estoy calculando la media aritmética de el porcentaje de contagios de estos países es 4%. Eso me dice la media aritmética. Vamos a la media geométrica, que es la medida correcta. Entonces, la media geométrica es igual a... Me dice, la raíz quinta, porque son 5 valores, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. La raíz quinta del producto de estos valores, es decir, de multiplicar 3% por 8% por 2% y ponemos los otros valores. Porque no me alcanza, no los coloco, ¿no? Pero debería poner 3% y 4%. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso?
Entonces, debería multiplicar 3% por 8, por 2, por 3 y por 4. Ya eso le vamos a calcular, eso me sale 576, ¿sí? Y eso le vamos a calcular la raíz quinta. Entonces decimos raíz quinta de 576 y eso me da como resultado 3.56. Entonces me sale que la media geométrica es igual a 3,56. Obviamente es 1%. Profesor, no es mucha la diferencia. O sea, hacer todo este esfuerzo, mejor me quedo con la media aritmética y no tengo que calcular radicales ni nada por el estilo. Cuando, en este caso, hay un valor que podría considerarse outlier, que es 8, que es un poquito grande en comparación al resto y podría estar afectando, ¿sí? Pero vemos que pareciera que son valores muy extremos, ¿no? ¿Qué pasa si ese 8% fuera 15%? Entonces se va a ver afectada la media aritmética, pero la media geométrica va a estar más cercana a la realidad. ¿Ok? Va a estar más cercano a la realidad. ¿Cuál es la mediana de este grupo de datos? Tenemos 2, 3, 4, 8. ¿Cuál es la mediana? 3, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor más cercano a la mediana? ¿La media aritmética o la media geométrica? ¿Quién está más cercano a 3? ¿3.56 o 4? Y nos damos cuenta que 3.56, ¿no? Entonces, se puede demostrar que la media geométrica es la mejor medida para calcular el promedio de porcentajes. ¿Ok? De porcentajes. ¿Está claro? Muy bien, ya acabé de dejar entrar a Aro. Me imagino que él se refería de la Rosa. Ok, entonces esa es otra medida de tendencia central, exclusivamente para calcular promedios cuando tenemos datos en porcentaje. Es decir, si en algún momento tienen datos de porcentaje, el promedio no se calcula con la media aritmética. El promedio lo van a ni con la mediana, el promedio lo van a calcular con la media geométrica. ¿Ok? Con la media geométrica. Hay una modificación de esta media geométrica, es decir, otro uso y tiene otra fórmula. Por ejemplo, cuando quiero calcular, ¿sí? El incremento porcentual de una variable que tiene, no importa que no sean valores porcentuales, de cualquier variable. Miren cómo se puede utilizar la media geométrica. Dice, otro uso de la media geométrica es determinar el aumento porcentual en ventas, producción o series económicas de un periodo de tiempo a otro. ¿Qué me dice eso? Que nosotros podemos calcular función de valores que nos permiten determinar porcentajes como una variable crece o disminuye. ¿Ok? Crece o disminuye. ¿Estamos claros? ¿Está claro? Entonces, vamos viendo un ejemplo con respecto a esta modificación de la media geométrica. ¿Cómo se la puede utilizar? Primero me dice que yo puedo medir incremento de un grupo de variables. Y ese incremento de variables significa que necesito dos valores. Me dice que necesito un valor final y un valor inicial. ¿Ok? Vamos viendo el ejemplo que está aquí en la lámina. El número total de mujeres contratadas en colegios americanos se incrementó de 755,000 en el 1992 a 835,000 en el año 2000. Esto es
la media geométrica o tasa de incremento es del 1.27%. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuántos años ha transcurrido entre el 92 y el 2000? 8 años. Entonces, raíz octava, ¿de qué? Raíz octava de la división. ¿Cuál es el año, cuál es la cantidad de profesores mujeres en el año 2000? 835,000. Dividido para el año de referencia, el año al inicio del periodo, en este caso 755,000. Y todo ese resultado le resto 1. Es decir, ¿qué representa ese 1.27? Es la tasa de incremento anual, de profesoras o profesores mujeres en colegios americanos. Es decir, el incremento de mujeres en colegios americanos es del 1.27% anual. Esa es la conclusión. Podemos hacer eso con diferentes variables. No solo es el tiempo en años, podemos considerar el tiempo en meses, podemos considerar el tiempo en días inclusive. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos haciendo otro ejemplo, ¿no? Voy a compartir mi... Voy a compartir mi navegador. Sí, voy a compartir mi navegador. Aquí está. Esta es la página del Ministerio de Salud, ¿sí? Donde se muestran los registros o los informes o los reportes que muestra el COE nacional en función de los casos de COVID. ¿Ok? Entonces yo voy aquí donde dice descargar boletines epidemiológicos. ¿Sí? Voy a irme al primero que dice 15 de marzo. A partir del 15 de marzo comenzaron a mostrar estos boletines. ¿Qué dice este boletín? Dice, en total, 262 casos al 15 de marzo. Entonces vamos anotando. Al 15 de marzo, voy a anotar, al 15 de marzo habían 262 casos. ¿Ok? Al 15 de marzo habían 262 casos. Me voy a otro reporte y digo, voy a ver el reporte 40, a ver de qué fecha es. El reporte 40 es de fecha 8 de abril. Al 8 de abril existían 15,770 casos. Entonces, al 8 de abril hay 15,770 casos. ¿Ok? Esos datos tenemos. Tenemos los datos del 15 de marzo al 8 de abril. Pregunto, ¿cuántos días hay entre el 15 de marzo y el 8 de abril? ¿Cuántos días hay entre el 15 de marzo y el 8 de abril? 18. ¿Seguro? No. ¿Marzo cuántos días tiene? 31, ¿verdad? 24 días. Son 24 días, ¿verdad? Son 16 días de marzo, porque marzo tiene 31 días, más los 8 días del mes de abril, son 16 y 8, 24 días. Es decir, entre este lapso de tiempo hay 24 días. ¿Qué quiero yo determinar utilizando la media geométrica o el incremento con la media geométrica? Quiero determinar durante esos 24 días cuál fue la tasa o el porcentaje de incremento de los casos de COVID en Ecuador. Eso es lo que quiero determinar. ¿Cómo incrementaron los casos de COVID en el Ecuador entre el 15 de marzo y el 8 de abril? Miren que es una fecha interesante porque fueron donde se presentaron la mayor cantidad de casos, fueron las fechas en las cuales colapsaron los centros de salud, ¿verdad? Entonces es una fecha interesante. Durante esos 24 días, o los primeros 24 días de la cuarentena, podemos decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la media geométrica? Dice, la media geométrica me dice que va a ser igual a
¿Cuántos días hay? Hay 24 días, por lo tanto, raíz 24, ¿ok? De el valor final, es decir, al día 24 habían 15.770 casos. Eso lo vamos a dividir para el valor inicial, es decir, al día 1, que fue el 15 de marzo, tenía 262 casos. Y todo ese resultado lo voy a restar de 1, ¿ok? Entonces, esto es igual a raíz 24. ¿Cuánto sale 15.770 dividido para 262? Y eso me da como resultado 60.19. A 60.19, y obviamente a eso le resto 1, le calculo la raíz 24 de 60.19. Entonces, raíz 24 de 60.19 y eso me da 1.186. Entonces me queda 1.186 menos 1 y eso me da como resultado 0.186. Es decir, 19%. En las fechas, ojo, en las fechas entre el 15 de marzo y el 8 de abril, durante esos 24 días, el porcentaje de crecimiento de los casos de COVID fue del 19% en el Ecuador. ¿Sí? Fue del 19% en el Ecuador. Eso es lo que hemos calculado. ¿Ok? Eso es lo que hemos calculado. Veamos ahora, para ver cómo han sido estos casos de COVID en Ecuador verdaderamente, ¿no? Entonces tengo aquí mi reporte. Nosotros cogimos la fecha 40. Vamos a coger la 64, a ver qué sale aquí, ¿no? La 64 es el boletín al 3 de mayo, dice. Mire, a partir de eso no encontramos más boletines. ¿Dónde se quedaron el resto de boletines? No lo sabemos. Entonces, yo voy a borrar aquí. Ya les proyecto de nuevo mi pizarra. Voy a anotar aquí. El total de casos es 61.000. Entonces tenemos al 3 de mayo. Al 3 de mayo hay 61.262 casos. ¿Ok? Dejo de proyectar. Voy a proyectar mi pizarra. Ya, entonces tengo aquí los datos, ¿no? Ya habíamos calculado que con 24 días el porcentaje de incremento fue del 19%. Volvamos a hacer el ejercicio por ahora entre el periodo 8 de abril y 3 de mayo. ¿Sí? 8 de abril y 3 de mayo. ¿Cuántos días han transcurrido entre el 8 de abril y el 3 de mayo? Abril tiene 30 días, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días han transcurrido entre el 8 de abril y el 3 de mayo? ¿25 días? ¿Cuánto? 25 días. 25. ¿Ya? Entonces son... Ojo que el reporte es al 8 de mayo. Tengo que incluir el 8. Entonces, significa que son 24 días de abril. Perdón, 23 días de abril. 23 días de abril y 3 días de mayo. 23 días de abril y 3 días de mayo. O sea, aquí hay 26 días. ¿Ok? Aquí hay 26 días. Entonces, vuelvo a calcular la media geométrica. Entonces digo, media geométrica es igual raíz 26, ¿no es cierto? De
61.262 dividido para 15.770 y todo esto menos 1. ¿Ok? 61.262 dividido para 15.770 me da como resultado raíz 26 de 3.88. Y a todo eso menos 1. 3.88. Entonces la raíz 26 de 3.88 es igual a 1.05. 1.05 menos 1 y eso me da 0.05, que equivale a un 5%. Es decir, en los siguientes 26 días, el incremento fue del 5%. ¿Sí? No quiere decir que no crecieron, siguieron habiendo casos, subieron habiendo más casos, pero la velocidad de crecimiento disminuyó, ¿se dan cuenta? Entre el 15 de marzo y el 8 de abril, el porcentaje de crecimiento era del 19%, mientras que entre el 8 de abril y el 3 de mayo el porcentaje de crecimiento era del 5%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si queremos, ¿cómo debemos interpretar eso? Que entre el 8 de abril y el 3 de mayo comenzó a normalizarse lo que decían en las noticias, ¿no? Se empezó a suavizar la curva de casos positivos, es decir, ya no sigue creciendo, sí, pero a un menor ritmo. Sigue creciendo, pero de una manera más lenta. ¿Ok? Eso significa, sigue creciendo, pero de una manera más lenta. Entonces, para eso me sirve la opción de la media geométrica, ¿sí? Cuando quiero determinar crecimientos específicos entre dos periodos. ¿Está claro? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, Tengo una pregunta. ¿sí? Es que usted dijo que era del 3 de mayo al 8 de abril, ¿no? Uh-huh. En cambio, Del 8 de abril al 3 de mayo. Ajá. Y en el primer ejercicio, en cambio, era entre el 15 de marzo y el 8 de abril. Ajá. Ya, cuando es, digamos, como el segundo ejercicio, que es del 8 de abril al 3 de mayo, usted cuenta desde el 8 de abril. Por eso usted en vez de poner 23 puso 22. 22 días de abril. En el primer caso. A ver, espere. O en el segundo. Espera. Debería considerar. Usted puso 23 días, ¿no? 23. Más los 23 3. más los 3 días. Ajá, son 26. Ajá. Ya. Pero si usted cuenta 30 días de abril menos 8, sale 22. Entonces usted dijo que 23. No debo restarle 8, porque el 8 está incluido. El dato es al día 8, entonces debo incluir el dato 8. Ajá. En cambio, en el primer ejercicio sí. O sea, lo excluí, en el anterior lo excluí. O sea, en el anterior fue así le dieron los datos. Ya tendría. 15 menos. Pero se cuenta ese día. Claro, sí lo contamos. Ya está bien. Entonces, ya, gracias. Listo, entonces eso con respecto a la media geométrica. Entonces, otra forma de calcular promedios, y no solo me dice que me sirve para calcular promedios, sino que me sirve para calcular porcentajes de crecimiento. ¿Ok? También me sirve para calcular porcentajes de crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro. Muy bien. Una siguiente medida se llama media ponderada. ¿Sí? Una siguiente medida se llama media ponderada. ¿Cuándo vamos a utilizar la media ponderada? Cuando queramos calcular promedios de dos variables combinadas. Obviamente tienen que ser numéricas las dos variables. ¿Ok? Vamos a utilizar la media ponderada cuando queramos calcular promedios. ¿Sí? Vamos a calcular la media ponderada cuando queramos calcular promedios de dos variables al mismo tiempo, de dos variables conjuntas. Es decir, no es que calculo de las dos variables por separado y ya está, y eso le llamo media ponderada, no. Cuando yo quiero calcular la media
de dos variables en conjunto. A eso lo denominamos media ponderada. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula me dice que yo tengo X y datos, X1, X2 hasta Xn, y tengo W1, W2 hasta W sub n pesos. Dos variables numéricas, no nos confundamos. Dos variables numéricas, donde lo que voy a hacer es cada dato multiplicarlo por su ponderación. ¿Qué significa esto? Que la media ponderada normalmente va a necesitar una variable numérica pura, ¿sí? Discreta continua, y va a necesitar otra variable numérica que sirve como ponderación, por eso se llama media ponderada. Veamos el ejemplo que está en la lámina y luego hacemos otro ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo de la lámina? Durante el periodo de 1 hora, en una tarde calurosa, Cristina sirvió 50 refrescos. Ella vendió 5 bebidas de 50 centavos, 15 bebidas de 5 centavos, 15 bebidas de 90 centavos y 15 bebidas de 1.15 centavos. Dice, calcule la media ponderada para el precio de estas bebidas, ¿ok? Tengo ahí 5 bebidas de 50 centavos, 15.75, 15.90 y 15 de $1.15. Calcule la media ponderada. ¿Cómo es la media ponderada? Entonces multiplico 5 por 50 centavos que valían esas 5. 15 por 75 centavos que valían esas 15. 15 por 90 centavos que valían esas 15. Y 15 por $1.15 que valían esas 15. ¿Y divido para quién? Para el total de bebidas. ¿Se dan cuenta? Divido para la suma de 5, 15, 15 y 15. ¿Ok? Y eso me da 89 centavos. ¿Qué significa o qué representa 89 centavos? Es el precio promedio de las bebidas vendidas. Es el precio promedio de las bebidas vendidas. ¿Ok? Es el precio promedio de las bebidas vendidas. Yo voy a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en la pizarra como para entenderlo un poquito mejor. Listo. Tenemos esto, ¿verdad? La presentación dice que tenemos números de bebidas y tenemos el precio. ¿Sí? Tenemos 5 a 0,50 centavos. Tenemos 15 a 0.75. Tenemos 15 a 0.90 y tenemos 15 a $1.15. ¿Sí? Tenemos eso. Dos variables, número de bebidas y precio. Nosotros podemos decir que el número de bebidas es lo que denominamos el XI en la fórmula. ¿Ok? Y podemos decir que el precio es lo que denominamos el W sub I en la fórmula. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el promedio de bebidas? Yo quiero saber, calculen el promedio de esto. El mu de bebidas. ¿Cuánto sale el mu de bebidas? ¿Y cuánto sale el mu del precio? Calculen eso, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto sale? El de bebida, 12.5. Y 12.5. precios, sí, ¿Y el de precios?
0.82. 0.82, perfecto. Hemos calculado el mu, que es la media aritmética, ¿no es cierto? La media aritmética de la cantidad de bebidas y también la media aritmética de el precio. ¿Cómo interpretamos eso? Decimos, en promedio vendió 12.5 bebidas, ¿verdad? Eso es lo que decimos. ¿Cómo interpretamos el 0.82? En promedio, el precio fue de 0.82. El promedio de todas las bebidas. No sabemos si vendieron o no, simplemente el promedio del precio, nada más. No sabemos si son vendidas o no porque no estoy considerando esta variable en conjunto. Yo quiero saber, 0.82 es el precio de todo lo que yo tengo. Es más o menos como que yo tengo una tienda. Y usted coja en esa tienda todos los productos que usted tiene, los precios de cada uno y calcula un promedio de eso. ¿Eso va a representar lo que usted ha ganado? No, pues simplemente lo que tiene en su tienda. Entonces el precio de lo que tiene en su tienda, el precio promedio de lo que tiene. ¿Cómo interpreta eso? Como que no es muy útil, ¿no? Lo mismo aquí. Yo tengo, si yo analizo de manera independiente la variable precio, lo único que estoy obteniendo es el precio de lo que tengo en ese momento, no lo que he vendido, porque lo que he vendido está acá. Yo quiero saber el precio promedio de lo vendido, entonces ahí tengo que combinar. ¿Y qué me dice la media ponderada? La media ponderada me dice los XI por los W sub I dividido para los W sub I, para los X sub I, perdón. Entonces tengo 5 que multiplica 0.5 más 15 que multiplica 0.75 más y me voy de largo, ¿ok? Me voy de largo. O sea, esto por esto más esto por esto más esto por esto más esto por esto. Y eso voy a dividirlo para las cantidades, es decir, para la suma de los X sub I. 5 más 15 más 15 y más 15. Y eso me da como resultado 0.89. ¿Qué es 0.89? Es el precio promedio de las bebidas vendidas. Precio promedio de las bebidas vendidas, porque estoy considerando la cantidad de bebidas vendidas. 0.82 es solo el precio promedio de las bebidas. Nada más. Precio promedio de las bebidas, precio promedio de las bebidas vendidas, porque estoy utilizando la cantidad vendida. ¿Está claro? Sí. Listo, muy bien. Entonces, esa es la media ponderada. Vamos haciendo otro ejercicio. Es que se me vio el internet y todo lo que usted hizo no entiendo. ¿Será que voy a volver a repetir? ¿Quién me habló? Es que mira, se me fue el internet y cuando usted ya está, cuando yo ya pude ingresar, ya estaba comenzado el ejercicio, no sé, es decir, me perdí pues porque se me fue el internet. Ya, repito. La media ponderada es una medida que me sirve para poder calcular el promedio de dos variables conjuntas. He trasladado el ejercicio que está en la lámina, lo he trasladado a la pizarra y puedo observar de que tengo dos variables numéricas, la cantidad de bebidas y el precio, dos variables numéricas, ¿no? Y lo que dije fue, calculen de manera independiente cuál es el promedio de la cantidad de bebidas y calculen de manera independiente cuál es el promedio del precio. Es decir, solo considero esta columna y solo considero esta columna. ¿Qué me salió? El promedio de cantidad de bebidas es de 12.5, ¿ok? Ese es el promedio de cantidad de bebidas. Y el promedio de precio es 0.82, de manera independiente. Entonces, ¿cómo se interpreta este 0.82? Es el promedio del precio, nada más. Así, promedio del precio, porque no estoy considerando la cantidad vendida. Pero cuando yo utilizo la media ponderada, donde utilizo las dos variables en conjunto, tanto
bebidas como precios. ¿Qué dice la fórmula? Sume los productos de los XY por la W sub I, por eso digo 5 por 0.5, 15 por 0.75, 15 por 0.90, 15 por 1.15. Eso sumamos y dividimos para la sumatoria de los X sub I. ¿Cuántos son los X sub I? 5, 15, 15 y 15. Entonces, al final, eso me da como el resultado 0.89. ¿Qué significa 0.89 o qué interpreto de 0.89? Es el promedio de precio de las bebidas vendidas. Es el promedio de precio de las bebidas vendidas. ¿Está claro? Es el promedio de precio de las bebidas vendidas. Entonces, con eso, debemos tener claro cómo utilizar esta media ponderada. Mientras que aquí yo digo promedio de precio de las bebidas vendidas, aquí simplemente promedio del precio, nada más. ¿Okay? Vamos haciendo un ejercicio adicional. ¿Qué pasa si yo tengo aquí una variable que se llame número de vacas y tengo otra variable que se llame producción de leche en litros? ¿Sí? Tengo número de vacas y producción de leche en litros. Tengo 12 vacas que me producen 115 litros. Tengo 15 vacas que me producen 125 litros. Tengo 20 vacas que me producen 142 litros. ¿Ok? Tengo eso. Tengo esos tres datos. Y debo calcular la media ponderada. ¿Qué va a representar la media ponderada? La media ponderada va a representar el promedio de leche producida por vacas. El promedio de leche producida por vacas. ¿Ok? Promedio de leche producida por vacas. Entonces, ¿cómo hago eso? Me dice la media ponderada va a ser igual a 12 por su ponderación, que es 115, más 15 por 125, más 20 por 142, y todo eso dividido para 12 más 15 más 20. ¿Cuánto sale eso? Entonces, nosotros multiplicamos eso, me sale 12 por 115, 1380. Entonces, esto vale 1380. 15 multiplicamos por 125 y eso me da 1875. 20 multiplicamos por 142 y eso me da 2840. ¿Ok? Entonces sumamos eso, 2840 más 1875 más 1380 y eso me da 6095. Entonces me va a dar 6095 dividido para 12 más 15 más 20 y eso me da 47. ¿Cuánto sale en total eso? 6095 dividido para 47. Eso da como resultado 129 129.8. ¿Ok? Es decir, la media ponderada. Profe, ¿Sí? disculpe, pero la suma es 5.735, no 6.095. ¿En serio? Déjame ver.
6.095 me sale a mí. Sí, 1.300. sale 6.900. Sí, sale. Sí, a mí también, 6.095. Ya. Ok, entonces la media ponderada me sale 129.7 litros. ¿Cómo interpreto esto? Esto es el promedio de leche producido por vaca. El promedio de leche producido por vaca. Es decir, en promedio, una vaca durante todo ese tiempo, estamos considerando durante un tiempo se produce eso, se produce 129.7 litros por vaca durante un tiempo definido. ¿Ok? Entonces, tenemos varias formas de calcular promedios. ¿Hay más? Sí, hay más. Por ahora, las 5 van a ser suficientes para nosotros. Media aritmética, mediana, moda, media geométrica con sus dos particularidades y la media ponderada. ¿Ok? Preguntas. Ingeniero, no sé si a mí se me pasó por alto, pero ¿existe una nomenclatura para estas dos últimas medidas? No existe una nomenclatura específica. Yo le pongo M sub P para media ponderada y GM o MG para la media geométrica. No hay una nomenclatura específica. Por ahora, las nomenclaturas fijas van a estar dadas para la media aritmética, para la mediana y para la moda. Estas dos formas que hemos visto hoy son formas especiales o promedios especiales, podríamos decir, casos especiales, es decir, formas de calcular promedios para casos especiales. Es especial cuando no siempre vamos a tener porcentajes, ¿no? Entonces, por eso es un caso especial. Si tenemos en un momento una variable tipo porcentaje, sabemos que lo que debemos utilizar es la media geométrica. Y si queremos calcular promedios, pero de dos variables en conjunto, que estén relacionadas, obviamente, entonces en ese momento puedo utilizar la media ponderada. Después se llaman casos especiales, no tienen una nomenclatura en particular. ¿Está claro? Ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Ok. Muy bien. A ver, había mandado a investigar algo, ¿verdad? Espero que lo hayan investigado. Tengo aquí... Primero voy a darles la oportunidad de que personas que tengan 0 en la lección anterior, pues la recuperen, ¿no? Yo tengo aquí a Burgos. Burgos, ¿investigó lo que le pedí? Buenos días, ingeniero. Sí, pero tengo problemas con el RStudio. Tuve que volverlo a instalar ahorita porque cuando estaba investigando no pude. Ya. No puedo hacer nada en este momento. Dana Cabrera. Sí, yo. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí lo hizo? Sí. Listo, le voy a permitir, ya editado, puede compartir pantalla Ya. para que nos indique cómo hizo. A ver. ¿Cómo comparto? En la parte inferior, el botón que está en el centro dice compartir pantalla o share screen. Ahí está. Ya, se ve. Perfecto, listo. Explíquenos cómo lo hizo para poder
evaluarlo. Ya. A ver. A ver, primero, para poder sacar las medidas de tendencia central, hay que instalar un paquete que se llama Deploy. Entonces yo lo voy a instalar. Ya, y ahí se me instala. Ya. ¿Qué hace ese paquete de players? Ese paquete de Deploy ayuda o sea, es un paquete que ayuda a manejar lo que es lo que es data frame. Ayuda con lo que es seleccionar o filtrar o tipo para poder simplificar todo lo que es el uso de los data frames. Ya. Ya luego de eso hay que guardarlo, que se pone library y de ahí ponemos deploy. Ahí. Entonces ahí se lo guarda. Ya. Luego de eso ya está, como quien dice, instalado el paquete. Ahora ya está instalado y ya digamos que se puede hacer lo de sacar las medidas. Ya, para poder sacar la medida de moda, mediana y eso de ahí. Obviamente en el Excel hay que importarlo para poder tener la base. Entonces yo quiero sacar el promedio. Espérame, déjame primero, ¿qué estoy haciendo? A ver ahí. Y aquí está mi documento. Perfecto. Ya, entonces aquí tengo mi documento, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo quiero sacar el promedio, pero solamente digamos la cantidad de vacas de la finca A, de la finca B y de la finca C. Perfecto. Entonces para hacer eso yo tengo esta matriz. Entonces yo tengo que obviamente, como quien dice, desmenuzar la matriz. Porque solamente quiero lo que es la cantidad de vacas, pero por finca A, B y C. ¿Ya? Desmenuzar, ¿qué es pollo? O sea, indexar. Ah, ya. Indexar las matrices, digamos. Perdón, estoy nerviosa. Ya. Y de ahí lo que primero que hago es usar la función filter. Entonces, por ejemplo, o sea, a ver, antes de todo quisiera como que enseñar cómo se indexa, digamos, solamente lo quiero indexar cantidad de vacas. Yo lo que voy a hacer es, voy a poner primero el nombre de cómo se va a llamar mi variable. Por ejemplo, quiero que se llame cantidad de vacas. Entonces yo pongo igual y pongo la función select, que es esta. Selecciono el dato que es datos de producción y de esos datos de producción yo quiero sacar solamente lo que es cantidad de vacas. Lo pongo en mayúsculas porque aquí creo que está en mayúsculas. Sí. Y ya, ahí está. No salió. A ver, ya sé. No sé por qué cada vez que pongo, o sea, esta línea de aquí, no sale. Acuérdese que es para poner comentarios. Si quiere poner la línea, tiene que iniciar con el signo de numeral y de ahí puede poner la línea. No puso el signo de numeral. Ya. Por error. Ya. Sí, porque me sale, yo ya nomás lo que es borrar esa línea y ahí le agrego después. Ya, aquí puse error
y ya me creé como quien dice una data, que es esta. Y aquí se puede ver como indexé solo lo que es cantidad de vacas. Ya. Entonces yo si quiero trabajar con la variable, lo que hago es desenlistarlo. Utilizo este porcentaje, este signo y otra vez porcentaje, y de ahí pongo la palabra onList. Luego que ya tengo eso, ya se convierte, digamos, en una variable, donde ya puedo como que sacarle la media, y ya, por ejemplo, pongo cantidad de vacas, y me sale, esta es la media de esto. Pero yo quiero sacar lo que es cantidad de vacas, pero por finca. Entonces yo lo que voy a hacer es seguir indexando, digamos. Lo que voy a hacer es así mismo, voy a crear pero esta vez voy a crear, voy a crear, como quien dice, otra variable. Y esta finca, digamos que el documento se va a llamar finca A. Pero voy a sacar, digamos, voy a indexar todo lo que es de solamente la finca A. Y de ahí voy a indexar lo que es cantidad de vacas. Entonces para eso voy a crear mi variable que sería, voy a ponerle el nombre finca A y de ahí le voy a poner filter. Esta función de filter. Ya, para esta función de filter yo ya puedo como que seleccionar mi fila. Entonces yo voy a poner el documento que es datos de producción. Y de datos de producción voy a poner el filter, digamos que son estos. Lo que es solo finca A. ¿Ya? Entonces, aquí le pongo una coma y de ahí pongo lo que es finca, el filter finca, y de ahí 2 iguales, paréntesis, y selecciono lo que sería bien siendo A. Ya, ahora ahí le hago run y se creó la variable, digamos, finca. Aquí está la data. Ahora, de esta data, yo ya voy a seleccionar voy a indexar lo que yo quiero, que es las cantidades de vacas de mi finca, de todo lo que es finca. Si se dan cuenta, yo ya creé esta data donde solo me sale lo que es finca. Entonces yo ya aquí puedo trabajar y pongo, por ejemplo, voy a crear ya mi variable que sería cantidad de vacas. O sea, igual como creé esta variable que dice cantidad de vacas, yo ya voy a crear una que diga cantidad de vacas en A, que se va a llamar cantidad de vacas A. Entonces a eso de ahí le voy a hacer el mismo proceso de select, ponerle select, y de ahí le voy a poner el archivo que sería finca A, este de aquí, y de ahí voy a seleccionar lo que es cantidad de vacas. Ya, de ahí como igual hago acá, voy a desenlistarlo porque si no creo una data. Entonces pongo este signo y de ahí le pongo un list. De ahí le pongo run. Y ya creo mi variable de cantidad de vacas. ¿Sí ven? Aquí está. Entonces ya puedo trabajar con esa variable. Y ya puedo poner, por ejemplo, la media. La media, que es, selecciono la cantidad de vacas A. 14.1. Y creo que sí salía 14.1. No sé si puedo compartir Excel. Sí. Pero sale 14.1. Sí, ese es el valor que sale. Está bien, está muy bien. Ajá. Y luego si quiero la mediana, igual pongo median. Y pues selecciono el documento la variable que cree, que es can de vacas A. Y me sale la mediana 3. De ahí para la moda, el programa no tiene
para Una crear, función. para una función de moda no tiene, entonces hay que instalarse un paquete que se llama Modes. Para lo selecciono y lo instalo. Y una vez que se instala, lo guardo, library, y de ahí lo que hago es, ya lo guardo. Ahora ya puedo poner la moda, que hay muchas maneras de sacar la moda con esto. Una de ellas y la más fácil es solamente poner MFB y poner el documento de count vacas, que voy a sacar solo la moda en el cantidad de vacas de finca, y me sale que los números que más se repiten son 10 y 13, se repiten creo 2 veces. Si quiero que, digamos, haya como queremos el valor más frecuente, le ponemos unos corchetes y le ponemos 1 y le ponemos run y solo me sale 10. Y ya, y así básicamente hago con todo. No sé si quiere que siga explicando lo de... No, ahí está muy bien. Perfecto, Dana. Muy bien. Ya recuperó su lección. Tenía una lección de 0 y ya tiene 10 ahorita, ¿ok? Gracias. Listo. ¿Cómo le hago Chango, para quitarlo? yo le deshabilito, no se preocupe. Ya. Chango. ¿Dónde está Chango? De la Rosa. De la Rosa. Profesor, buenos días. Tengo indisponible la computadora. Ya, listo. De Mera. Novoa Brian. Olvera. Buenas tardes, profe. Profe, no puedo realizarla por el motivo de que mi hermano tiene ocupada la laptop. Está en clase. Ya, listo. Me disculpará, profe. No hay problema. Ramírez Cofre. Ramírez Cofre no está. Ramírez Ríos. Rodríguez Álvarez. Ingeniero, no puedo ahora. Estoy conectado por el celular. Ok. Sánchez Angie. Buenos días, profesor. De verdad, yo no escuché que usted envió a investigar eso. Bueno. Conste que he dado la oportunidad de que recuperen nota, al menos que tienen una nota muy baja, de una lección. O sea, no crean que esto va a suceder siempre. ¿Okay? Tranquilamente puede haber tomado una lección, sobre este tema porque les mandé a investigar.
he preferido, en vez de tomarle una lección a todos, buscar la forma de que recuperen una nota baja a algunos estudiantes. Sin embargo, no han podido. Profesor, yo investigué una manera, pero también necesito que me aclare una duda, porque en mi investigación pues no entendí algo. Ya. Compártanos su pantalla para revisar. Bueno, primero yo importé una base de datos de Excel, y para eso se tuvo que descargar un paquete, que era el paquete este paquete sirve para importar bases de datos de Excel, y a mí se me hace más fácil hacer la base de datos en Excel. ¿Listo? Entonces uso el comando attach, y a partir de eso y de aquí ya pongo el nombre de mi base de datos, que es con mayúscula. Entonces a partir de lo que yo haga aquí, pues se va a basar en la base de datos que tengo acá. Min, si usamos el comando min, y por ejemplo aquí tengo edades y cachorros camadas. Si ponemos min, por ejemplo, edad, y lo ponemos a correr, pues me sale. Disculpe. Este es el problema que me pasa. A veces los comandos, no cambio nada en la base de datos, y los comandos no corren. Entonces quisiera saber si es que estoy haciendo algo mal, porque en serio Haciendo algo mal, porque usted está poniendo el nombre de la variable, y usted primero debe colocar el nombre del objeto. Tres objetos. Su objeto es datos ejercicio. ¿Ya? Entonces tendría que utilizar datos ejercicio, el signo de dólar, la variable. Ah, listo, gracias. Entonces aquí ya me corre el comando. Pero lo que me daba como que curiosidad era otra cosa. Era lo que pasa con median, con la moda. Ese comando, pues vi que había que descargar el paquete. El problema es que cuando yo accedo a moda, tengo, por ejemplo, que poner alguna de estas modas que están basadas como en literatura de algunos autores de bioestadística. El problema es que probando las dos primeras opciones, en ninguna me corría. Entonces quisiera saber cómo es que puedo calcular la moda si ninguna de estas opciones me corre. A ver, si va a utilizar, si quiere calcular moda y ha instalado el paquete modest, simplemente utiliza la función mfv y esa calcula la moda. Poniendo la función modest primero, ¿no? Sí. No es la función modest. Modest es el paquete. El paquete. Entonces ahí pongo mfv, ¿verdad? Uh-huh. Está mal escrito. Entonces siempre hay que usar este mfv.
Esa es la función que sirve para calcular la moda con el paquete mode test. Ah, ya, listo, doctor. Ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Listo. Es importante que vayan investigando, ¿no? Uno va encontrándose con varias formas de hacer este trabajo. Justamente este ejercicio lo hicimos ya con los de tercer semestre y encontramos no menos de 5 opciones posibles de haber hecho esto. ¿Okay? Entonces no hay una única forma. Por ejemplo, ahorita Franco nos mostraba utilizando el paquete dplyt. El paquete dplyt me permite hacer filtros y calcular este tipo de variables, de alguna manera, medidas a través de este tipo de valores. Entonces, no hay una única forma. ¿Sí? Por eso era la investigación, que revisen con qué paquetes y qué funciones podía hacer esto. ¿Ok? Profe, yo puedo mostrar una. ¿Perdón? Yo puedo mostrar una, disculpe, una cortita que también encontré para hallar media y mediana, pero no ¿Listo? la Comparto. Ya, disculpe que a todos intenté varias veces, pero ya lo logré entender. Lo que se me complicaba era seleccionar los datos que yo quería hacer, o sea, solo de la finca A y solo de la finca B. Para eso tuve que poner lo que son yo quería saber, por ejemplo, quería saber lo de la finca A. Ponía datos. Datos de producción. Ya, y solo quería saber la de la finca A. Para eso se podía decir que establecí como que un rango, donde la primera va a determinar las filas y la otra la columna. Así que establecí que sea desde la 1 hasta la 10, que es la finca A, y luego lo que es la columna, que es la columna 2, y eso me daba solo esos datos. Y yo quería que eso se permanezca, que esto significa que estas son las de la finca A. Entonces, eso es lo que puse aquí, finca A, finca B y finca C. Para eso tuve que poner, como que fijarlo, puedo decir así. Y la forma que yo encontré, que estuve investigando en tutoriales, me salió la opción de summary, que pongo, como decir así, resumen. Y me salía de una media, moda, y también me salía cuál era el mínimo y también cuál era el máximo, que era esta de aquí. Y solo quiero saber la finca A, que ya lo fijé. Y me salía la media y la mediana. Ya. ¿Qué pasa cuando el data frame que está leyendo tiene no 30 datos, tiene 1000 datos? Sí, profe, también tenía una duda, porque me salía en esta opción de summary, pero cuando ya quería hacerlo aparte, si quería hallar la media y ponía min, y ponía ya la finca A, ya me salía error. Me salía aquí, pero no me salía acá. Ok. Listo, entonces es una forma, no es la más óptima, porque eso implica estar viendo los datos siempre, estar viendo cuántos datos tengo, por eso es que la opción que muestras es, cuando son pocos datos, entonces digo, ya los 10 primeros son de A, los 10 siguientes son de B, los 10 siguientes de C, entonces lo que hago es extraigo los 10 primeros datos, eso es lo que estás haciendo, estás extrayendo los 10 primeros datos, los estás colocando en otro objeto y obviamente sobre ese objeto ya puedes calcular esa medida. Está bien, es una opción. No es la más óptima porque ¿cuál va a ser siempre la mejor opción? Aquella que tenga la menor cantidad de código, es decir, la menor cantidad de líneas que yo pueda hacerlo, perfecto. Esa va a ser siempre la mejor opción. Las otras, obviamente, son artificios. O sea, lo que has hecho aquí es un artificio utilizando el RStudio para poder calcular las medidas. Y es válido, o sea, no digo que no sea válido, es válido porque lo importante es que lo podamos hacer. O sea, si en algún momento pongo un ejercicio y lo hace de esa manera, bueno, está bien. Me tocará fijar. Pero ¿qué pasa si te doy muchos más datos y no te los doy ordenados? Entonces vas a perder tiempo en ver todos los datos, ordenarlos, ver dónde trabajar con la matriz ordenada para poder aplicar esto de aquí. ¿Ok?
O sea, al final vas a tener que hacer muchos pasos donde vas a perder tiempo para poder hacer esto que he pedido. Pero al final es una opción válida. No puedo decir que no es válida. Sí, profe, gracias. Listo. Ok. Entonces, a ver. La idea es que investiguen, que revisen las diferentes formas. Se dan cuenta, son varias formas que se pueden aplicar con el R y el RStudio, y la idea es que practiquen esas formas, ¿ok? Que practiquen esas formas. Vamos a terminar la clase ahí. Sí, vamos a terminar la clase ahí. Por favor, todos activen sus cámaras.